Ahí levanta la mano. Ande. Salud. ¿Nadie? Bueno, pues empezamos. Este, con Samuel, ¿cómo está compuesto el pulmón? Histológicamente. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Samuel. Na- Rodrigo Quesada. ¿Ah, ya me escucha, doctor? Sí. Bueno, pues primero está compuesto por epitelio respiratorio, que es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes y pues digo, anatómicamente, pues sabemos que tiene la tráquea y después se bifurca en la carina y tiene los bronquios y a su vez estos se dividen en primario, secundario y terciario. Ya después vienen los alvéolos y, y pues ya es donde ocurre el proceso de hematosis y pues ya tenemos el intercambio de dióxido de carbono a oxígeno. Pero ¿cómo está formado el pulmón? Histológicamente. Mm, pues está constituido creo que eran conductos alveolares y un conjunto, pues creo que tenían como, pues no me acuerdo bien el epitelio, no sé, es algo de simple, pero no recuerdo bien. ¿Justin? Sí, doc. Bueno, pues ya dijo mi compañero Rodrigo, pues del epitelio respiratorio, pero también tiene una lámina propia que está compuesta de tejido conectivo laxo, tiene pues vasculatura que es abundante, bueno, cuenta con células plasmáticas, mastocitos, macrófagos y pues este epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, cuando va bajando el epitelio, o sea, cuando llega a los bronquios, pues es de mayor calibre, en la tráquea también. Y en la tráquea se convierte en epitelio pseudoestratificado cúbico. Y pues sí, las células comunes que ya las dije, ciliadas, mucosas basales. ¿Y el pulmón? Ese no es el pulmón. No, esas son las vías respiratorias, pero el pulmón. ¿Justin? Perdón, doc. Em, a- o sea, ¿se refiere como al epitelio del pulmón? O Pulmón. ¿Cómo está compuesto el pulmón? Lo que comentaron Rodrigo y tú es solamente, son las vías respiratorias, pero no es del pulmón. ¿Cómo está compuesto el pulmón?
Sabri. Sí, bueno, no sé si se refiere como tal como a las fibras que contienen dentro. Por ejemplo, vemos que tienen pues también como las pleuras del pulmón y pues en el pulmón en sí mismo pues tiene un espacio libre que pues va a ser básicamente un 80% y pues el tejido conjuntivo va a estar dentro de la pleura visceral y pues esto es lo que va a ayudar también al pulmón y después tenemos pues ciertas fibras elásticas que pues van a recubrir los lóbulos que va a ser del pulmón derecho y dos lóbulos del pulmón izquierdo. Y pues vamos a tener también la capa profunda de fibras finas, que básicamente va a seguir el contorno de los alvéolos. Y entre las dos capas, pues va a estar también tejido conjuntivo. Y pues en esta vamos a tener pues ciertas células que los van a ir acompañando y pues adentro también tenemos como estas fibras axiles y fibras septales o periféricas también están presentes dentro del pulmón. No sé si a eso se refiere. No. ¿Cómo está formado histológicamente el pulmón? ¿Se refiere al parénquima, Doc? Pulmón, al pulmón, sí. Mm, ¿qué más? O sea, sí, si ustedes reciben una biopsia pulmonar, ¿qué elementos o qué partes se deben evaluar? O sea, ¿qué partes tiene histológicas? Sí, ya me platicaron la pleura, ok. Septos, me hablaron un poquito de las vías respiratorias, pero el pulmón como tal. Bueno, a ver, dígame mejor y ahorita va la pregunta. ¿De qué manera se obtienen muestras de los pulmones? ¿Con qué objeto? ¿Cuál es el objetivo de tomar muestras de los pulmones? ¿Y qué estructuras se deben evaluar en las muestras de pulmón? Rodrigo Pérez. Sí, bueno, primero que las capas, pues sería la submucosa, la muscular y la mucosa serían las que pues se evaluarían. En el pulmón. Ajá. ¿El pulmón tiene esas capas? Ah, según yo sí. Pulmón. El pulmón como tal. Entonces sería pues, o sea, su epitelio, la membrana, la lámina Perdón. ¿El, propia, el músculo qué? liso. O sea, tendría la membrana basal, la lámina propia, el músculo liso. ¿Pero de qué parte del pulmón me estás hablando? eh, pues de la parte que está como pegada a la pleura. Mm, ok. Mm, pues no. A ver, su NEM. Sí, doctor. Misma pregunta. Pues había preguntado cómo podemos obtener una muestra de pulmón, ¿no? Sí. Entonces, puede ser una biopsia por punción. ¿Mm? Ok, por qué tomar esa biopsia de pulmón? ¿Con qué objetivo? Este, pues puede ser poder, para descartar un cáncer, bueno, o alguna anomalía en la superficie del pulmón o en el pulmón mismo o en la pared torácica, alguna anomalía. Ok, ¿alguna anomalía? Mm, o sea, ¿cómo defines anomalía? ¿Qué es anomalía?
Am, pues alguna patología, puede ser una infección, como ya mencioné, algún cáncer, alguna enfermedad pulmonar. Ok. O sea, algún tipo de patología, no más que anomalía. Ok, sí, patología. Del... Ok, uno de los objetivos, ok, descartar una neoplasia, ¿no? Entonces, ante esto de la neoplasia, ¿cómo sospecharías de neoplasia en el pulmón, Zunia? Eh, por el cambio en las células. Em, Antes, clínicamente. ok, pues primero en la exploración física, en la clínica, algún cambio, bueno, primero si el paciente tiene alguna dificultad para respirar, por ejemplo, si tiene algún tumor, pues va a presentar disnea. Este, mm, no sé, en los estudios de gabinete, en la radiografía, podemos observar, se puede observar alguna, el- alguna consolidación, o también en tomografía podemos observar el tumor. No Pero sé, ante los datos de disnea, ¿sospechas inmediatamente de tumor? ¿O cuáles son las causas? ¿Qué causas generan disnea? no sé, son muchas causas que generan disnea. Puede ser por síndromes restrictivos, síndrome de dificultad respiratoria, cáncer, neoplasias. Mm, ok, entonces, o sea, si empezamos con el único síntoma es disnea, de inicio con disnea no vamos a sospechar en cáncer. No. ¿O qué condición debería tener la neoplasia para que produzca disnea? Crecimiento, hiperplasia, Hiperplasia, ¿qué es hiperplasia, Zulia? aumento de las células, el aumento en el número de las células. ¿Y qué diferencia hay entre hiperplasia y neoplasia? Em, ok, bueno, en la neoplasia, bueno, en la hiperplasia va a haber el aumento en el número de células, pero en la neoplasia, este, o sea, también hay aumento de células, pero ya cursan con un pronóstico maligno. ¿Sí? ¿Sí o no? Igual para ti, Zulia. ¿Todas las neoplasias son malignas? No, No, ¿verdad? no. Entonces, porque un proceso hiperplásico es un proceso benigno. Es benigno, no es neoplásico. Pero, ya en las neoplasias, pues, si recordamos, son neoplasias benignas y neoplasias malignas, ¿no? Dependiendo la- las características macroscópicas e histológicas, ¿no? De la lesión. Ok. Pero, ok, otra vez. Entonces, mm, un tumor puede producir disnea por obstrucción, compresión de la vía respiratoria. Y si el tumor se localiza en la parte periférica del pulmón,
Lo más probable es que el síntoma no sea la disnea, ¿no? Porque va a estar en la porción externa o la parte periférica hacia la pleura, o cerca de la pleura o lo que sea, pero es periférico, y esos no van a producir no van a producir disnea, ¿no? ¿Qué otros síntomas podría presentar un paciente con cáncer? A ver, seguimos con Jennifer. Bueno, podría ser hemoptisis. Ujú. También pues síntomas más como constitucionales, por ejemplo, pérdida de peso, igual diaforesis o fiebre. Diaforesis, fiebre, hemoptisis, ¿por qué? Mm, pues también puede ser por compresión de estructuras vasculares. Si las comprimen las estructuras vasculares, ¿qué pasa al resto del tejido? Una isquemia. Jennifer. Mm, pues puede haber atelectasias, ¿no? Ok, si obstruye, pero la vía respiratoria es eso, ¿no? Ah, sí, Pero si obstruyen los vasos, pues isquemia entonces. cambios sistémicos, hasta incluso pueden producir infartos, ¿no? Infartos pulmonares. Ok. ¿Y por qué, entonces, por qué se producirá hemoptisis en los tumores? Por ruptura de la barrera hematoalveolar, podría ser también. Si se rompe la barrera hematoalveolar, ¿dónde se localiza esa barrera? ¿Cuál es? Pues está en los capilares terminales que conectan, bueno, que están entre los alvéolos. Ok, cómo está formada la membrana? O la barrera, el sitio a través del cual se realiza el intercambio gaseoso, ¿cómo está compuesto? Que es la membrana basal y el endotelio de los capilares. Ajá. ¿Y, ¿y qué Hay más? pues los neumocitos, los de tipo 1. Exacto. Entonces, esa es la barrera, ¿no? Ahora, o sea, los vasitos son muy chiquitos ahí, son capilares, como lo dices. Entonces, con ruptura de un capilar, está un poco, o sea, sí podría tener datos de hemorragia pulmonar, a menos que sea masiva, mucho daño capilar, ahí sí podría presentar hemoptisis, o sea, sí estoy de acuerdo. Pero para hemoptisis como tal, igual se requeriría, o es más común o más frecuente que el tumor, igual que la localización del tumor sea un poco más central y pueda afectar o destruir vasos sanguíneos de paredes de bronquios o bronquiolos de mayor calibre, para que pueda romper los vasitos o tener ahí neoangiogénesis y esta ruptura se vaya a la vía respiratoria y se manifieste con hemoptisis, ¿no? Ok. Disnea, hemoptisis y datos, síntomas generales, como pérdida de peso, ok. La fiebre, ¿por qué se produciría, Jenny? O sea, bueno, no todos, pero muchos pacientes con cáncer podrían manifestarse con fiebre. No, pues no todos. Solamente, pues igual si tienen como algún tipo de inmunocompromiso, pues puede haber como infecciones secundarias, pero pues no sé si también por algunos tumores que causen respuesta inflamatoria. Ok, ok. O, o también por compresión, ¿no? Pero compresión ahora sí de las vías respiratorias que puede haber, que se pueda acumular y generar un proceso infeccioso, ok. Manifestarse a manera de una neumonía, podría ser, ¿no? Ok, este,
De por sí los pacientes con neoplasias y si son malignas, también entran dentro del grupo de las inmunodeficiencias secundarias, o sea, adquiridas, ¿no? O sea, por tanta liberación de citocinas, eh, los pacientes van a empezar a tener síntomas generales, incluida la caquexia, disminución de la respuesta del sistema inmune y podrán tener como complicaciones infecciones, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué otro síntoma más buscarías, Jerry? Jerry, no te Pues, escuchamos. Ahora sí, ya. ok, puede ser el dolor retroesternal. Ok, dolor retroesternal. ¿Por? ¿Por qué dolor retroesternal? Si te llega un paciente con dolor retroesternal, ¿qué causas piensas? Bueno, también sería algo cardíaco, pero sumado a eso, la disnea y la tosolemoptisis. El dolor podría ser por compresión del mismo tumor, porque, bueno, leí que generalmente los tumores de pulmón en etapas iniciales pues no causan ningún síntoma, ya Ah, hasta que está muy avanzado. ajá. ¿Y por qué será eso? O sea, sí estoy de acuerdo al 100, pero ¿por qué? ¿Por qué? No tendrán síntomas hasta una etapa avanzada. ¿Y por qué crees, Gigi? ¿Por? ¿Perdón? No, no sé por qué ocurre eso. Sí, sabes. ¿Por qué crees que esos pacientes no se manifestaron ni con disnea, ni con hemoptisis? Probablemente algún síntoma general, pero estos dos que me comentan, hemoptisis, disnea, no va a tener. O sea, por qué crees que pase eso? Y sea como, ok, que se detecte una de dos. O se puede detectar en un check-up o se puede ya en etapas avanzadas, como lo dices, que puedan invadir la pleura y generar o producir ya un derrame pleural, que se pueda manifestar de esa manera, o sea, de manera rápida. ¿Por qué crees que sea ellos? Sí sabes. ¿Por? Por, Por la, por la, por la qué? Por la localización. no sé, Por la localización. Si son periféricos, habitualmente no van a dar ese tipo de síntomas. Si son centrales, sí pueden dañar las vías respiratorias bajas y producir los síntomas que comentan. Pero si son periféricos, se manifestarán como nódulos pulmonares solitarios, que las causas son varias, son diversas de nódulos pulmonares solitarios. ¿Cuáles son las causas de nódulos pulmonares solitarios aparte de neoplasias, Adrián? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? A ver, Gabriel, repítele la pregunta, por favor. ¿Por qué se pueden dar los nódulos solitarios aparte de por neoplasias?
Puede ser por alguna enfermedad intersticial. Ok, ¿cómo cuál? A ver, Puede ser fibrosis pulmonar. platícanos de las neumonías intersticiales. Pues, no, como acuerdo en neumonías que son muy raras, se dan precisamente en tejido intersticial. Este, eh, generalmente se dan formación de cicatrices, son idiopáticas. Mm, Ujú. Generalmente el diagnóstico diferencial eh, se hace pues por imagen o por biopsia. Y pues generalmente son patrones en estudios de imagen y pues las enfermedades pulmonares intersticiales también se dan por exposición prolongada a materiales peligrosos, por ejemplo, carbón o asbesto. Ok. Como que son ideas muy dispersas. A ver, alguien que sea un poquito más preciso acerca de las neumonías intersticiales. Primero, ¿cómo la sospechan clínicamente? ¿Cuál es su abordaje? Y hasta ahí. ¿Cassandra? Sí, doctor. Pues estas enfermedades pues van a compartir características clínicas, también, si no mal recuerdo, radiológicas y fisiológicas y creo que eran identificables porque eran más comunes por exposición a los agentes ambientales y creo que toxicidad a los medicamentos. Y ¿qué más era? ¿Qué más pregunto? Y clínicamente, ¿cómo lo sospecha? Pues podría ser por disnea también, tos, hemoptisis, no sé, en la exploración física, sibilancias, ¿qué más? Dolor torácico, mm, así creo. También, no sé si también sea por antecedentes de exposición o Mm, sí. ok, Natalia. Bueno, pues no estoy segura, pero pues al final las enfermedades van a compartir cuadro clínico, ¿no? Que pues es disnea, tos no productiva, crepitantes, por lo regular tal inspiratorios. Entonces, pues creo que si se presenta un paciente con esta sintomatología, pues le puedes realizar un estudio de imagen principalmente, bueno, primero, ¿no? Una radio y como también comparten patrones radiológicos, pues puedes encontrar, ¿no? Inflamación del tejido intersticial y pues formación de nódulos o de quistes o un patrón reticular, ¿no? Entonces, pues eso y con los antecedentes, digo, después también podrías tomarle una TAC
para pues visualizar mejor el daño y pues que este te oriente, ¿no? Al diagnóstico, porque pues hay unas que predominan en campos superiores, otras en la base y así, ¿no? O en la periferia o un poquito más central. Entonces, pues, o sea, creo que eso y con los antecedentes, pues, te puede orientar un poco. Y también hay algunas que requieren, pues, un lavado bronquial para visualizar, ¿no? El infiltrado celular, de qué tipo es. Y pues también hay algunas cuyo diagnóstico definitivo es con biopsia. Entonces, pues ya también lo puedes tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico. O bueno, también lo puedes realizar una prueba funcional para ver qué tan grave está. Pero bueno, eso no, o sea, solamente te ayuda a saber qué tan mal está, ¿no? El paciente. Ok, ok, está bien. Este, sí, te permite ver un patrón restrictivo, ¿no? Al fin y al cabo forman o entran dentro del grupo de las neumopatías restrictivas. Eh, y es un grupo muy complejo, muy heterogéneo. Hay diversas enfermedades que forman parte de este grupo. Y una de las características, una de las características, aparte de la clínica, son los estudios radiológicos, lo que comentamos, una placa rayos X, pero es mucho más sensible la de tomografía, que permitirá ver el patrón de daño en los pulmones. Ok. Este, entonces, en este grupo de enfermedades, ¿qué parte del pulmón se vería afectada? Me pueden decir todas las partes del pulmón y tienen razón. Todas las partes del pulmón podrían verse afectadas. Sin embargo, el, el inicio o el principio, el intersticio es el que se encuentra afectado, se encuentra ensanchado, puede tener fibrosis, puede tener inflamación crónica. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué partes tiene el pulmón? A ver, para Dana, ¿qué partes tiene el pulmón? Histológicas que al fin y al cabo son las que se deben estudiar en cualquier tipo de muestra de pulmón. Mm, no estoy segura, no entiendo su pregunta del todo. O sea, no sé si se refiere bien a las partes, las capas, no lo sé. Dígame, histológicamente, ¿qué les enseñaban en histología del pulmón? O sea, no de las vías aéreas, del pulmón. Las vías aéreas nos enseñan. Pues, no te creo. O sea, es que nos dan en plan cómo se componen los alveolos, cómo se componen los bronquios, los bronquiolos. O sea, todo es como que muy separadito. No me acuerdo de que hayan dado algo así como el pulmón, la parte exactamente del pulmón, solamente como que las partes que componen el pulmón y las vías que le transfieren. Ok, ok. Vías aéreas, aunque las vías aéreas terminan al fin y al cabo en los alvéolos, ¿no? Ya me dijeron cómo está revestido los alvéolos, Ujú. la membrana basal. Por fuera de la membrana basal está el intersticio. Y en el intersticio en realidad es muy delgado, hay muy poca cantidad de intersticio, justamente para que se pueda realizar el intercambio gaseoso, porque ahí están los capilares. Entonces, si el intersticio incrementa su espesor, va a haber mayor distancia a través de la cual el oxígeno deba existir. Bueno, este intercambio gaseoso y uno de los datos o uno de los síntomas era justamente la disnea, ¿no? Entonces están los alvéolos, ok, el intersticio, ok, las vías aéreas, ok, este, o sea, los bronquiolos terminales, sí, lo que ustedes ya me habían dicho, y también los vasos sanguíneos, o sea, las arterias. Las arterias, las ramas de las arterias, son importantes evaluarlas, sobre todo cuando existen datos de hipertensión arterial pulmonar.
Entonces son esos 4 elementos los que se tienen que ver buscar o estudiar en una biopsia de pulmón. Siempre en cualquier tipo de biopsia de cualquier órgano hay que recordar cuáles son los compartimentos generales histológicos del tejido. Por eso le decía a Rodrigo, o sea, el pulmón como tal, el parénquima pulmonar como tal, entiendo el punto que dicen que tiene músculo liso, pero ¿hasta dónde hay músculo liso? O sea, el músculo liso lo podemos encontrar en varias partes del pulmón, sí, claro que sí. O sea, empezando de los vasos sanguíneos, sí, y las vías aéreas no tan terminales pueden tener algunos haces ya rudimentarios, pero al final en el parénquima pulmonar donde están los alvéolos, ahí ya no hay músculo porque incrementaría incluso incrementaría incluso el espacio para el intercambio gaseoso. Entonces, las maneras a través de las cuales o las vías a través de las cuales se puede obtener material de pulmón, de tejido pulmonar para estudiar son diversas. Una nos decían una biopsia guiada por lo que ustedes quieran, o sea, puede ser por tomografía, por fluoroscopía. En caso de que identifiquen una lesión nodular pulmonar, ok, y un nódulo pulmonar solitario, habrá que descartar varias causas. Su tarea para la próxima es decirme cuáles son las causas del nódulo pulmonar solitario, aparte de neoplasias. Y luego, esa es una manera, ¿no? Otra manera, a ver, Adriana. Es que ya me acuerdo de cuáles son las causas bien de nódulos pulmonares solitarios, pues puede ser benignos, por histoplasmosis, coccidiomicosis, tuberculosis, micobacterias atípicas, criptococo, las tomicosis, pues habíamos visto, pueden ser por abscesos bacterianos, por ascariasis, Pneumocystis jirovensii, Aspergillus, y ya por causas de malignidad, pues puede ser adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, de células grandes, de células pequeñas. También puede ser causado por un schwannoma, un blastocitoma o un tumor de células germinales. ¿En pulmón? Sí. Ah, caray, ¿de dónde lo leíste? Lo saqué, le mando la bibliografía, es que fue parte de mi exposición de neumo. ¿Tumores germinales en pulmón qué tan frecuentes son? Son muy, muy poco comunes. ¿Un caso habrá? Lo investigo. Sí. ¿Y schwannomas también qué tan frecuentes son en pulmón? O sea, dice que son causas de malignidad, pero que son muy, muy raros. Okay. ¿El schwannoma es maligno? No, ese ya no es maligno. Okay. Entonces las causas de nódulos pulmonares son un montón, ¿no? La idea es, de todas maneras, igual su tarea, la idea es diferenciar que no sean causas malignas, que sean causas o benignas o malignas, ¿no? Esa es la idea de estudiar los nódulos pulmonares. Y también tienen características radiológicas específicas que permitirán también poder separar o sospechar si se trata de una lesión benigna o de una lesión maligna, ¿no? Ok, dentro de las... entonces, otra manera de... Tengo dos, Fernanda. Ay, sí, Otra manera de poder obtener una muestra, aparte de la biopsia,
¿Sí estoy bien con dos Fernandas? Quito a una. Ya, doctor, perdón, es que me estaba cambiando de dispositivo. Ok. Este. Entonces, ¿qué? Otra manera a través de las cuales se pueden obtener biopsias, ¿cuáles son? O muestras para pato de pulmón. Una broncoscopía, igual. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la broncoscopia? Alejandro. Sí, pues creo que en la broncoscopía se obtiene tejido o también puede ser líquido para, para llevar a patología con un broncoscopio. Ok. Entonces, con el broncoscopio se pueden obtener. ¿Qué? ¿Qué se obtiene? Primero se ven las vías respiratorias, a ver cómo están, si están libres o no, si tienen presencia de, en presencia de alguna lesión en la luz, o algún tipo de secreción, o incluso hemorragia, ¿no? O sea, permite ver eso, ok. Y de ahí se podrá realizar en una de dos o una de tres. Se podrá hacer un cepillado eh, bronquial, porque la fibrobroncoscopía no llega hasta las vías finales de la vía respiratoria, sino llega hasta algunos segmentos nada más de los bronquios. Se podrá realizar un cepillado bronquial en caso de que se vea alguna lesión. Se podrá realizar un lavado bronquial o un lavado bronquial-alveolar. Estos dos últimos, bueno, sí, estos dos últimos lavados bronquiales prácticamente en la porción donde, en la porción donde se está identificando el trayecto de la fibrobroncoscopía. El lavado bronquial alveolar, la idea es poder emitir un poco de líquido para que pueda llegar hasta la parte más profunda, hasta incluso los alvéolos, para poder obtener ese líquido y ver si hay algo que está ocupando los alvéolos que pueda que pueda explicar la sintomatología de los pacientes. Por ejemplo, si tiene muchos polimorfonucleares en un lavado bronquial alveolar, estaremos hablando de que el espacio aéreo está ocupado por un proceso inflamatorio agudo, seguramente podría ser bacteriano, y ante eso se debería enviar uno al laboratorio clínico para que le hagan cultivo y dos a patología para poder realizar el conteo de la celularidad. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, que la laminilla se ve. Intentar hacer el diferencial, decir, no sé, 90% polimorfonucleares, 10% linfocitos. Entonces esto favorece hacia un proceso inflamatorio agudo, seguramente una neumonía, ¿no? Si tenemos solamente macrófagos, pues podría ser que sean los mismos macrófagos de los espacios alveolares, macrófagos alveolares, y no tenga mucho significado. Pero si estos macrófagos son epitelioides o células gigantes multinucleadas con algo de detritus o necrosis, entonces podría ser incluso cualquier tipo de lesión granulomatosa, empezando por tuberculosis. Luego, si hay mucho infiltrado inflamatorio crónico, también se podrá sospechar en algo viral o algo micobacteriano. Y si hay muchos eosinófilos, ya en algún síndrome eosinofílico que puede estar afectando el pulmón, ¿no? Desde un Leffler hasta una eosinofilia idiopática. Entonces sirve para eso incluso también sirve para ver si existe una hemorragia alveolar, que al fin y al cabo puede ser por daño de los capilares, que vasos extremadamente pequeños. Y ahí la manera en la cual podemos identificar es con la presencia de macrófagos con hemosiderina fagocitada.
La tinción que permite identificar la hemosiderina es, ¿cuál es? ¿Con qué tinción vemos la hemosiderina? Tinción, La tinción de Peirce, ¿no? Si está positiva, entonces no refleja que tiene hemosiderina y seguramente tuvo sangrado en ese sitio. Ok, y otra forma de obtener muestras, ahí también por fibrobroncoscopía, es con biopsias bronquiales o biopsias, al fin y al cabo introducen o toman la biopsia a ciegas, al fin y al cabo introducen el instrumento con el cual obtienen la muestra como un sacabocados y penetran hacia el parénquima pulmonar para intentar obtener la mayor cantidad de tejido pulmonar. Este, y otra sería cielo abierto, ¿no? Por toracoscopía, que justamente es la manera ideal de obtener muestra para las neumonías intersticiales, porque sí hay que ver mucho estudiar mucho el intersticio y la relación del intersticio con con el espacio alveolar. Entonces, y así, o sea, se toman unas biopsitas para poder definir qué tipo de neumonía intersticial es. Y ya. O sea, y ya luego entraría para tumores, tendrían que ser segmentectomías, o sea, resecar un segmento, lobectomías, un lóbulo o neumonectomías, que ya sería un poco más radical el tratamiento. Entonces, esas son las maneras en las cuales se pueden obtener material de pulmón para poder ser estudiado desde el punto de vista de patología, y en patología se deben analizar las vías respiratorias, estas las terminales, obviamente los alvéolos, el intersticio, que es bien poquito, y las arterias. Todo eso se tiene que evaluar. En este tipo de neumonías o enfermedades intersticiales, como lo dice su nombre, este intersticio se ensancha, hay incremento de material en este espacio. Ese es el gran problema y eso es lo que produce la disnea, ¿no? Ok. Y de manera secundaria puede haber alteración en la pared vascular y cambios arquitecturales en el pulmón. Ok, entonces lesión en el intersticio, un patrón restrictivo, síntomas, los que comentaban: disnea, taquipnea, estertores, cianosis. El patrón clásico es un patrón retículo nodular, un patrón nodular o un patrón en vidrio despulido. El diagnóstico siempre, al igual que en gastro, tiene que ser clínico, patológico y con estudios de radiología. Muchas veces solo con el estudio de radiología, eh, con el estudio de radiología y clínico se podrá sospechar y en ocasiones se toma la biopsia para poder definir a qué tipo de neumonía intersticial, que es importante saber qué tipo de neumonía intersticial presenta el paciente, porque algunas responden bien a tratamiento y otros no. Entonces el patrón, áreas nodulares, acá. Mm, mira, zonas nodulares, acá un patrón retículo nodular y es muy difuso, ¿no? Lo ideal es estudiarlo con tomografía. Hay varias formas de neumonías intersticiales. Uno es el daño pulmonar agudo, que es
lo que los pacientes con una de las maneras a través de las cuales, más bien dicho, una de las lesiones que, que es característica o que fue característica, no, es característica en los pacientes con COVID, no en los pacientes en la fase aguda, tienen daño alveolar difuso. Daño alveolar difuso se manifiesta con presencia de, con presencia de estas membranas. Si ustedes ven, son membranas de color eosinófilos, es material fibrinoide, que ocupan la luz alveolar. O sea, aquí ya, en comparación con la foto inicial, sí hay mucho daño, ¿no? O sea, el intersticio está totalmente ensanchado, todo el espacio blanco es edema con infiltrado inflamatorio y sobre todo la luz de los alvéolos van a estar llenos de fibrina. Este es un patrón similar a lo que sucede en los recién nacidos con enfermedad de membrana hialina, que tienen lo mismo, depósito de fibrina en la luz alveolar. Y esto evita o impide el intercambio gaseoso adecuado. Entonces, los pacientes se manifestarán justamente con disnea, pero es algo muy rápido. Aparte de eso, puede tener algo de hemorragia reciente. Las causas de daño alveolar difuso, al fin y al cabo, es un patrón de daño. eh, que es una manifestación de distrés respiratorio, síndrome de distrés respiratorio, es un patrón de daño que puede estar generado por varias causas. Les digo, una fue COVID, que una de las características era justamente depósito de fibrina en la luz alveolar, y esto generaba todos los cambios que ustedes ya saben, ¿no? La saturación abajo, y fallecimiento de los pacientes. Aparte de eso, pueden ser por otro tipo de virus, no solamente COVID, por medicamentos, por sepsis, en un estado de choque, radiación, etc. La manifestación morfológica del síndrome de distrés respiratorio del adulto. Ahí este daño alveolar difuso puede tener regresión y resolverse de manera favorable para el paciente, o de otra manera puede ser muy progresiva con este tipo de grado de daño. Los pacientes muy pocas veces responden al tratamiento. Una forma igual, algo similar, de una forma aguda de daño intersticial, la neumonía intersticial aguda, rapidísima, el síndrome de Hamann-Rich, en pacientes jóvenes, perdón, con cuadro similar a influenza, y luego presentan distrés respiratorio, dificultad respiratoria rápida, y van a presentar extenso depósito igual de material fibrinoide en la luz alveolar. Otro tipo son las neumonías intersticiales de tipo usual, es la más frecuente, la que clínicamente se conoce como fibrosis pulmonar idiopática. Clínicamente es fibrosis pulmonar, y el patrón de daño o la entidad que lo produce es la neumonía intersticial de tipo usual. La causa es desconocida, a pesar de que existen muchas causas que la pueden generar. Uno son las enfermedades de tejido conectivo. Va a tener momentos donde se activa la enfermedad y momentos donde puede mantenerse estable. El pronóstico es malo en este tipo de pacientes. Habitualmente no responden al tratamiento que se le administra. Tiene morfológicamente tiene áreas, bueno, primero por estudios radiológicos, el patrón de daño, si ustedes ven, tiene un patrón de daño en panal de abejas, con todos estos espacios y zonas de fibrosis, y mezclados con zonas de parénquima pulmonar normal, ¿no? Mucho daño, sobre todo en la región subpleural, pero aparte tiene zonas de parénquima pulmonar normal. La pleura puede ser nodular o con fibrosis. Hay la formación de estructuras que ahorita les voy a mostrar cuáles son. En este caso, en las biopsias de pulmón, aquí sí, o sea, con las imágenes pues ya sospechan, ¿no? De neumonía intersticial de tipo usual. Y en la biopsia veríamos todas estas zonas de fibrosis, o sea, todo el parénquima pulmonar con fibrosis, y zonas donde los alvéolos aún se encuentran conservados. Esto se llama temporalidad heterogénea. Hay zonas conservadas y zonas con
fibrosis. Otro dato característico es la formación de estos nódulos. Nódulos compuestos por fibroblastos que producen o comprimen o crecen hacia la luz de los bronquiolos terminales o hacia la luz también de los alvéolos. Son los focos fibroblásticos. Aparte de eso, de la fibrosis habrá un proceso inflamatorio crónico y pueden tener zonas de fibrosis en la piel. O sea, con esas características eh, podemos considerar o diagnosticar como neumonía intersticial de tipo usual, con las tinciones ya sean para determinar zonas de fibrosis, habitualmente son subpleurales, podrían tener algo de depósito podría ser que tengan algo de depósito de fibrina, pero habitualmente son procesos crónicos, como ustedes lo ven acá. Clínicamente, disnea y tos no productiva, sobrevida mala, no responden a tratamiento. El tratamiento definitivo es el trasplante. Estas enfermedades progresan rápido y el pronóstico obviamente es malo, a diferencia de la neumonía intersticial no específica. Se hace el diagnóstico de neumonía intersticial no específica cuando no cumple criterios de ninguna de las otras enfermedades pulmonares intersticiales. Va a tener inflamación crónica, con temporalidad homogénea, o sea, todo el pulmón va a tener el mismo tipo o grado de daño. No hay focos fibroblásticos ni panal de abeja, y la característica importante de este tipo de neumonía es que sí responden a terapia con corticoides. O sea, prácticamente todos estos pacientes, a pesar de que no responden muy bien, bueno, la usual, les dan siempre terapia que controle el proceso inflamatorio crónico. Neumonía organizada es otro tipo de patrón de daño. La neumonía organizada se puede manifestar con disnea, con tos, en los estudios de imagen, un patrón reticular, retículo nodular, nódulos únicos, es una causa de nódulo pulmonar solitario en ocasiones. Solamente es un patrón de daño donde se forman acá. Por ejemplo, estas estructuras, acá hay una, acá hay otra, es como si fuera tejido de granulación ocupando la luz alveolar. Y si recuerdan, el tejido de granulación es un tejido reparativo. Entonces, una de las causas es que tenga una neumonía prolongada y que dentro del proceso de reparación se genere mucho tejido de granulación y en estos pacientes les dan, a pesar de que fue neumonía ya tratada, les dan corticoides y suelen responder bien. Estos se llaman los cuerpos de Masson. Y al fin y al cabo es un patrón de daño. No es, ahora sí que las causas son múltiples, como ocurre en todas estas enfermedades. O sea, desde el punto de vista de la biopsia se puede emitir el diagnóstico del patrón de daño. O sea, tiene un patrón de daño de tipo neumonía organizada y las causas son un montón. Hay que descartar infecciones, bacterianas virales, hay que descartar algún tipo de medicamentos que puedan generar este tipo de lesión, hay que descartar algún agente que esté externo que pueda producir este tipo de respuestas. Son un montón de causas. Y les digo, pueden manifestarse incluso hasta con lesiones muy localizadas, incluso como algo semejante a una neumonía, pero de larga duración, que no nos resuelve con el tiempo. Otra, la neumonía intersticial descamativa. Se caracteriza por presentar muchos macrófagos en la luz alveolar con presencia de pigmento. Entonces aquí también el lavado bronquial alveolar nos podría ayudar. Si se hace un lavado bronquial alveolar y vemos muchos macrófagos con pigmento en el citoplasma y tiene la sintomatología, está el relacionado a la edad, consume tabaco y tiene la sintomatología como disnea y tos no productiva, entonces sí podremos sugerir el diagnóstico de neumonía intersticial descamativa con solamente la citología, ¿no? Y luego en la biopsia se tendrían que ver un montón de infiltrado inflamatorio, macrófagos en la luz alveolar. Igual que el anterior, puede responder bien
igual que la neumonía organizada. Neumonía no específica. La descamativa pueden responder adecuadamente a corticoides. Incluso, obviamente, ayudado de quitar el tabaquismo. La bronquiolitis respiratoria, enfermedad pulmonar intersticial, o sea, bronquiolitis respiratoria, al fin y al cabo, la bronquiolitis es el proceso inflamatorio que genera daño en el epitelio bronquiolar. Antes se consideraba como neumonía intersticial organizada y bronquiolitis obliterante por el proceso inflamatorio en los bronquiolos que generaban o ocupaban como un material reparativo la luz de los bronquiolos y eso también explica la disnea que puede presentar el paciente. Este otro tipo de lesiones también se asocia al consumo de cigarro. Este, puede que, sí, puede ser que tenga síntomas leves, pero al fin y al cabo sí van a empezar a producir daño a nivel de las vías respiratorias inferiores. Este otro tipo, neumonía intersticial linfocítica, como lo dice su nombre, debe tener bastante infiltrado inflamatorio, tipo linfocítico, linfoplasmocítico en el intersticio, en ocasiones con formación de folículos linfoides. Algunos pueden estar asociados, pues, a estas células plasmáticas, tienen más del 50% del IgG4, podrían formar parte de esta enfermedad, o sea, enfermedad relacionada a IgG4, y ahí estos pacientes responden bien al tratamiento. Puede asociarse a enfermedades de tejido conectivo, a VIH, e incluso es muy difícil diferenciar. Si tiene muchos linfocitos, pues el diferencial es un linfoma, ¿no? Entonces es difícil diferenciar esta entidad con un linfoma de bajo grado. Una de las maneras tendría que sea por viendo que la población celular es mixta, o sea que tiene tanto linfocitos B como linfocitos T, como células plasmáticas que sean policlonales. O sea, con todo eso nos apoyaría a que sea una neumonía intersticial linfocítica. Pero si tiene células plasmáticas monoclonales y hay más infiltrado linfoide B y poquito T, pues podríamos hablar de un linfoma, de algún tipo de linfoma de bajo grado de ese grupo. Y estos pacientes suelen no tener buena respuesta al tratamiento. Otra es la neumonitis intersticial, perdón, neumonitis por hipersensibilidad. En este caso, puede estar generada por exposición prolongada a antígenos externos, antígenos inhalados. Aquí lo que va a generar es un incremento de la respuesta inmune con una respuesta inflamatoria. En esta entidad se pueden formar hasta incluso pequeños o generar algunos macrófagos y células gigantes justo por debajo de el ingreso de las vías, el ingreso del agente que está produciendo este tipo de respuesta, o sea, por la vía alveolar bronquiolar. Luego es difícil diagnosticar esta entidad a pesar de que tiene ciertas características morfológicas, por ejemplo, el infiltrado inflamatorio y los pequeños granulomitas que pueden presentar. Es en correlación igual clínica, radiológica, sobre todo clínica, ¿no? Si el paciente tiene antecedente de algún tipo de exposición o algún tipo de alergia a partículas externas, entonces una de las posibilidades podría ser neumonitis por hipersensibilidad. La eosinofilia pulmonar, lo que les decía, también nos puede ayudar el lavado bronquial alveolar. Hay varias entidades que pueden tener eosinofilia en el pulmón. Una es la neumonía eosinofílica, donde en el lavado bronquial alveolar debemos ver más de 35% de eosinófilos. Habitualmente todos los síndromes hipereosinofílicos responden bien a los corticoides. Leffler es otro. Eosinofilia secundaria por algún otro tipo de microorganismos diferente a Leffler, eosinofilia tropical o la neumonía eosinofílica crónica idiopática. Todas estas enfermedades, el denominador
común, el común denominador va a ser incremento en eosinófilos en el parénquima pulmonar. Muchos eosinófilos. Y les digo, como se ve acá, ¿no? Tiene gran cantidad de infiltrado inflamatorio tipo eosinofílico en la luz alveolar, también en el intersticio. Es un diagnóstico, ahora sí general, ¿no? O eosinofilia pulmonar, y ahí se abren todas estas posibilidades, donde ya la parte clínica radiológica tendrán que descartar. Otro, la proteinosis alveolar. Es el acúmulo de material surfactante en la luz de los alvéolos y los bronquios. Es un material proteináceo, como se ve aquí. Todo este material proteináceo que se encuentra ocupando la luz alveolar. Si se hace la tinción de paz, va a ser positiva. Habitualmente en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia, también se asocia a algunos microorganismos y procesos hematopoyéticos. En este caso, igual, o sea, el lavado nos puede ayudar, porque vemos este material amorfo proteináceo de PAS positivo, o la biopsia. Si vemos todo este tipo de material, igual es diagnóstico, sin embargo, también se debe descartar. Luego el neumocistis se ve similar, como si fuera eh, como nubes o como incluso algodón dulce que se puede ver acá. Ok. Ah, les voy a mandar un artículo de las neumonías intersticiales. Y el otro grupo de enfermedades que íbamos a ver hoy son las cargados y no al fondo. Ok, entonces, el otro grupo, son las enfermedades pulmonares obstructivas, ¿no? Entonces, dentro de este grupo se encuentran el EPO, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que incluiría enfisema, bronquitis crónica, el asma y las bronquiectasias, ¿no? En ocasiones, este tipo de patologías pueden separarse, sin embargo, por el mecanismo a través del cual se generan, se pueden también sobreponer. Puede haber cierto grado de sobreposición. Ok. ¿Cuál es la...? A ver, mejor ustedes platíquenme de esto. ¿Quién me platica de EPO?
¿Nadie? Nadie. Están muy poco participativos hoy. ¿Leyeron el tema? Sí, ¿no? ¿O están en exámenes? Ahí va, la primera. Sune, Bueno, pues el EPOC pues va a ser una obstrucción al flujo aéreo de manera progresiva e irreversible. Pues en cuanto a la fisiopatología, es la inflamación y fibrosis de pared bronquial y va a haber exceso de secreción de mucosidad y también puede haber colapso de vías respiratorias. Y bueno, como usted ya lo mencionó, se divide o se clasifica en bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Y pues va a tener varios factores de riesgo como tabaquismo principalmente, genética, hipersensibilidad. ujú. Ya te cortaste. A ver, segui- seguimos con Sad. Y luego va Andrea. Bueno, en el EPOC pues tenemos también como ciertos subtipos Ajá. que básicamente van a ser, bueno, el más conocido es el enfisema, igual radiológicamente es como el que más se llega a ver. Y pues también está la bronquitis crónica y el asma obstructiva crónica. Y en el enfisema, pues básicamente, pues vamos a ver un agrandamiento anormal de los espacios aéreos. Y también en el EPOC, pues básicamente se va a constituir por una inflamación crónica. Entonces van a aumentar el número de las células caliciformes, va a haber una hiperplasia de las glándulas mucosas, fibrosis, estrechamiento y pues reducción de las vías respiratorias pequeñas. Y pues en cuanto a lo que decíamos del enfisema, pues usualmente vemos en una radiografía, pues ahora sí que los vasos sanguíneos se van a estar un poco estrechos y va a aumentar como que esa hiper, hiperinflación de los pulmones, bueno, del tracto respiratorio. Igual va a haber bueno, en las TAC usualmente se suelen ver las bulas, que son como unas burbujas enormes que pues se ven ahí. Y igual pues puede estar como asociada a hipertensión pulmonar. ¿Está temblando? Sí, ¿verdad? No sé, Pues Doc. aquí no ¿No? sé. Aquí sí se está moviendo todo, pero poquito. ¿Eh? Sí, se movió un poquito. Sí, se está moviendo. Creo que ya pasó. ¿No, no lo sintieron? ¿No, verdad? No No, sonó la alerta no, sísmica, bueno, al no, menos. no ha sonado. Ok, ya pasó. Bueno. ah, Ok. Sí, les creo a todo lo que me digan, ¿eh? Mm, Ok, seguimos con Andrea. Bueno, yo iba a hablar un poco respecto a la clínica, ya que pues se constituye como por enfisema y bronquitis crónica, pues puede haber una que predomine, pero pues bueno, en ambas va a haber
disnea, tos. En el caso de la bronquitis, pues va a haber SPUT. Eh, Va a haber, pues, obviamente una insuficiencia respiratoria y, pues, va a haber una, pues, restricción, ¿no? Y, pues, bueno, el diagnóstico, o sea, por pues, la sospecha clínica, los estudios de imagen que ya había mencionado mis compañeras, este, rayos X o tomografía, y pues también ahí podemos determinar como el patrón radiográfico que maneje pues la enfermedad, y pues también se puede por medio de histopatología pues determinar el patrón del daño, y pues ya con eso se puede también definir el pronóstico del paciente. Mm, ok. En este tipo de pacientes es muy raro que se logre o que se llegue a tomar una biopsia, ¿no? Es muy, muy raro. Tendría que ser si están, o sea, si hay duda en el diagnóstico clínico radiológico. Difícilmente uno va a exponer a los pacientes, no los va a exponer si tienen problemas de dificultad respiratoria porque disminuye la cantidad de tejido pulmonar por ruptura y lo que genere, habitualmente no se va a tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico de enfisema. El motivo por el cual nos llegarían las muestras es por lo que comentaban, la formación de bulas, y la formación de bulas pueden romperse hacia el espacio pleural y ser causa de neumotórax, ¿no? Neumotórax espontáneo en gente joven con pequeñas bulas es causa de neumotórax espontáneo. Ahí sí tendrían que resecar las bulas y sería un motivo por el cual lo recibimos. Otro motivo tendría que ser los pacientes, ya que esto está asociado en gran medida al consumo de cigarro, entonces como parte de un mecanismo de tamiz o de check-up también se podrían, se podrían recibir muestras de pacientes fumadores y tosedores crónicos de expectoración, ¿no? La expectoración, que al fin y al cabo nos permitiría estudiar parte del árbol traqueobronquial. No necesariamente hasta la parte, a pesar de que el criterio para decir, bueno, fue una buena expectoración es la presencia de macrófagos alveolares, muchas veces es difícil que puedan expectorar obviamente, y exfoliar partes profundas de las vías respiratorias. Entonces, si es que el paciente tiene tos crónica y algo raro puede ser que se obtenga material o una biopsia de bronquial, tal vez en caso de una sintomatología anormal diferente a la bronquitis crónica. Y ahí veríamos solamente los cambios propios de la bronquitis crónica, que podrían ser, uno, que el epitelio respiratorio tenga metaplasia, ¿no? Metaplasia escamosa secundario al daño crónico. Dos, engrosamiento de la membrana basal. Tres, algo de fibrosis y proliferación de las glándulas que producen moco. Algo similar sucede en el asma, que igual serían pocos los motivos por los cuales se tomaría muestras de estos pacientes, porque es más que todo el diagnóstico es clínico. Pero en el caso de que sí, los cambios serían similares, más puede ser que sí tenga mayor cantidad de eosinófilos, que sí estarían relacionados a todo el proceso, pero insisto, no es habitual que se tomen muestras o biopsias a menos que se vea algo diferente o alguna lesión sólida. Si bueno, cada 10% no se genera por el consumo de cigarros, o sea, casi nada, o sea, los que fumen dejen de fumar. Y los fumadores, la mitad de los fumadores pueden producir EPOC y gran parte, pues ahí están los datos, están claros, ¿no? Cigarro es la principal causa. El enfisema, la definición, dilatación irreversible del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal con destrucción de los septos alveolares sin fibrosis. Esa es la definición de enfisema. ¿Podrían haber zonas de fibrosis? Puede que sí, no, pero la definición es la que estaría con
consumo de cigarro. Lo más frecuente, los tipos de enfisema, el centroacinar, el centrolobulillar, es el más frecuente, es el que afecta la porción proximal del acino, afecta la región apical y está relacionado mucho al consumo de cigarro. Panacinar es que afecta todo el acino, es más común en la parte inferior y se asocia a deficiencia de alfa-1 antitripsina. Paraceptal, aquí es que afecta la porción distal. La porción proximal puede ser normal. Estos suele asociarse a o afectar los segmentos superiores y en la forma paraceptal pueden ser gente joven que ante algún tipo de esfuerzo se rompa, se forme una bula, se rompe la bula, se manifieste con neumotórax espontáneo, que es el neumotórax espontáneo por enfisema buloso subpleural habitualmente. Y el irregular, aquel que va a tener fibrosis. Entonces aquí están, ¿no? Los esquemas que nos muestra el Robbins, el enfisema centroacinar y el enfisema panacinar. Obviamente el panacinar va a tener mayor gravedad y mayor formación de estos espacios de aspecto quístico llenos de aire y a diferencia del centroacinar, y este es el enfisema buloso subpleural. Se rompen estas, se produce neumotórax, comprime el pulmón y sí es una urgencia, ¿no? Las alteraciones del mecanismo es por la pérdida del balance entre sistema proteasa y antiproteasa y producción de muchos antioxidantes con respuesta inflamatoria. Tabaco es la principal causa. Este produce varias cosas. Produce radicales libres, como si ya lo habíamos estudiado los radicales libres. Produce infiltrado inflamatorio, radicales libres destruyen todo. El infiltrado inflamatorio se asocia también a la destrucción de todo y altera igual el sistema antiproteasa. Hay deficiencia de alfa-1 antitripsina, depende mucho la penetrancia, de eso dependerá el grado de daño, ¿no? De daño del pulmón. Clínicamente se empieza a ser sintomático, ya que una porción importante, bueno, un tercio, 30% del pulmón se encuentra afectado. Los síntomas, todos los que saben, ya disnea. La disnea es un síntoma genérico, digámoslo así, que nos abre las puertas hacia un montón de causas. Todos con la expectoración, lo mismo, hay que estudiar. Ya vieron la parte de semiología de la expectoración y de la tos, hay que estudiar y analizarla bastante bien. Pérdida de peso, tórax en tonel, limitación en el flujo de salida, hipertensión arterial pulmonar secundaria y obviamente los pacientes pueden morir, ¿no? Los pacientes con enfisema luego, pues, o sea, son dependientes de oxígeno, ¿no? Dependientes de oxígeno y todo, o la mayor parte por consumo de cigarro. Entonces aquí tenemos los espacios alveolares. Los espacios alveolares y uno de las maneras en las cuales nosotros podemos estar seguros que hay ruptura es con formación de estas estructuras como ruptura y aquí se quedan las clavas como clavitas de los septos alveolares. Ah, ya ven, dice que sí, sí tembló 5.3. Qué bueno que no lo sintieron. Mantuvimos la calma, no corrimos ni empujamos. Eso está bien. Hay otros tipos de enfisema, los aquí señalados. Obviamente, por cualquier causa obstructiva va a producir daño y destrucción del parénquima pulmonar que se encuentra por detrás. Enfisema compensatorio, enfisema buloso, enfisema intersticial. La bronquitis crónica, mm, igual, la definición, tos y expectoración persistente por 3 meses en 2 años consecutivos en ausencia de otra causa identificable. O sea, tanto enfisema como bronquitis tienen definiciones muy claras, ¿no? ¿Tiene mayor riesgo que el enfisema de generar neoplasia? Sí, por el daño, por el cambio que les comentaba de la metaplasia, luego puede dar lugar a displasia y carcinoma. ¿Qué tipo de carcinoma? Epidermoide, ¿no?
por la metaplasia escamosa que genera. La mayor parte en fumadores, otra parte puede ser por exposición exposición laboral. Hay hipersecreción de la mucosa con hiperplasia de las glándulas, estimulada por neutrófilos, muchas son las caliciformes. Eso genera el incremento de la producción, secreción e igual datos de obstrucción. Clínicamente, tos, disnea, cianosis, ya me dijeron que pueden coexistir. Estas son las diferencias de predominantemente bronquitis pero enfisema. Al tener una causa similar, pueden sobreponerse, que es frecuente, ¿no? Que se sobrepongan, que vean pacientes con dificultad respiratoria por enfisema, pero que también tengan tos crónica, ¿no? Las malas, no vamos a hablar poquito porque esto es mucho seguramente ya lo vieron mucho en neumo, lo vieron en inmuno. Entonces el asma es difícil, insisto, en todas estas enfermedades es difícil poder tomar una muestra a menos que se vea alguna lesión sólida. Ahí sí se tendrían que generar u obtener muestra. A diferencia, como me decían las sibilancias, pues las sibilancias es más que todo en pacientes con asma, ¿no? Tienen dificultad respiratoria, tos y sibilancias. Hay varios tipos, más frecuente el atópico, puede haber no atópico, por algunos medicamentos u ocupacional. El mecanismo no lo vamos a revisar, no lo voy a revisar porque es un mecanismo que ya lo vimos en inmuno y también en pulmón. Hay varios, o sea, al fin y al cabo, el proceso a través del cual se produce el daño en las vías respiratorias va a ser por causa inflamatoria, ¿no? Todos los mecanismos de inflamación que habíamos visto en el semestre pasado van a producir este tipo de respuesta y obviamente el tratamiento se basará en cuanto a la supresión de los mecanismos a través de los cuales se están generando la inflamación. Y si es atópico, identificando o intentando identificar la causa y evitar la exposición a la misma. Esto es lo que vemos, el epitelio respiratorio, engrosamiento de la membrana basal y infiltrado inflamatorio. No es condición de que tengan, o sea, no es patognomónico, sea eosinófilos, es asma, pero sí nos apoya mucho hacia el diagnóstico. Luego pueden estar los pilares de Cushman, los cristales de Charcot-Clay y tal. Y por último, las bronquiectasias, su definición. O sea, cada uno de estos tiene una definición muy clara. Seguramente les preguntaré en el examen. Dilatación permanente de bronquios y bronquiolos por destrucción de músculo liso y tejido elástico. Y está asociado habitualmente porque se queda retenido el material ahí a infecciones que generan necrosis. Causas hay muchas. En países en vías de desarrollo, la causa más importante va a ser tuberculosis. Sin embargo, hay que considerar siempre las hereditarias, ¿no? En gente más joven que tengan bronquiectasias, se deberá descartar estas enfermedades. Postinfecciosas, sobre todo tuberculosis, sin embargo, están todos los señalados ahí, por hongos, ¿no? Por hongos, por virus, por bacterias. Cualquier tipo de cuerpo extraño o tumor que ocluya la luz bronquial y de manera secundaria se pueden generar igual bronquiectasias, enfermedades de tejido conectivo, enfermedades secundarias de trasplante también, o si se descartan todas estas causas, se queda como idiopático. En los pacientes van a tener estas características, ¿no? Bronquios dilatados, muy dilatados, y seguramente, independientemente de la causa, van a tener un proceso inflamatorio agregado. Los pacientes van a manifestar con síntomas secundarios a un proceso inflamatorio recurrente, ¿no? Ya termino. Para la próxima clase, nos tocan tumores pulmonares y mesoteliales. Recuérdenme enviarles un documento que es un extracto de un libro de los tumores pulmonares para que lo puedan leer. Y ya. Ya revisé sus exámenes.
De los cuerpos de Charcot son patognomónicos, ¿no? No son patognomónicos. En realidad, es- no no son patognomónicos. Se pueden presentar en numerosas enfermedades. La biopsia en sí no es diagnóstica de asma, no es diagnóstica de EPO y no es diagnóstica de enfisema. El diagnóstico es clínico y radiológico, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? Andrea. Ay, no, creo que dejé mi monitor. Ya recibí sus exámenes, no los de ahorita, los anteriores. La calificación está muy baja, ¿eh? Si no les fue muy bien. A ver dónde están. Ah, es. A ver, 2 minutos. ¿Serás Leo o quieren uno por uno? ¿Cómo quiero? Uno por uno. No. A ver, espérenme. Ok, les voy apuntando y les voy diciendo y se van saliendo, ¿va? Aquí, gracias. Ay, Gracias, Doc. Nos vemos.